Estamos en contacto telefónico con el doctor Claudio Oroz, quien fue, litigante en la causa de La Perla, aquí uno de los casos de delitos de lesa humanidad más conocidos en el país y en el mundo. Doctor Oroz, ¿cómo le va? Mi nombre es Guillermo López, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Sí, además soy abogado de la organización HIJO y de familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas de Córdoba. Sí. Totalmente, bueno, lo había dejado para el final, porque se me iba muy larga la presentación, así que lo decimos todo ahora. Doctor, análisis de este fallo de la Corte y esto último, ¿no?, que ha declarado así ese Tribunal de San Juan. Sí, ha habido varias reacciones, una internacional que es muy importante, que es de Naciones Unidas. El alto comisionado le ha recordado a la Argentina que cuando se firman, miren, me recuerda esto, que en 1969 nosotros firmamos un tratado que se llama el Tratado de Viena, que es el Tratado de los Tratados. Allí hay un artículo que dice que se sobreentiende que los estados firman tratados internacionales para cumplirlos, no para borrar con el codo lo que escriben con la mano. Entonces ayer Naciones Unidas le ha recordado a la Corte Suprema que la Argentina tiene firmado varios tratados internacionales desde 1984 a la fecha, que adquirieron categoría constitucional en 1994, que impiden cualquier tipo de conmutación de penas. Ya no hablemos de indulto, ni hablemos de amnistía, de delitos de genocidio, delitos contra la guerra, sí, y contra la paz, y los delitos de lesa humanidad. Teniendo en cuenta esto, doctor, sí. ¿Sorprende el fallo de la Corte en esta cuestión técnica? Digo, que la Corte se haya despedido teniendo en cuenta esto de los... ¿A usted le parece que es una cuestión técnica teniendo un tratado internacional? Por eso digo, porque... Yo creo que es una cuestión política. Para usted la decisión de la Corte es política y no... Yo no tengo ninguna duda. O sea, si usted tiene un señor que cuando lo van a nombrar en la Corte Suprema, a los 5 minutos saca de sus currículum, lo borra, pese a que hay una captura de pantalla, que es el abogado del grupo Clarín, que se llama Rosenkratz, y otro que ha sido funcionario de lo que hoy es el Frente Renovador en la provincia de Santa Fe, Rosati, y los nombra por decretos en contra de lo que dice la Constitución, porque la Constitución le permite al Poder Ejecutivo, cuando no funciona el Parlamento, nombrar funcionarios que de él dependan, ¿no es cierto?, funcionarios menores que él dependan. O sea que ya el Poder Ejecutivo puso a Rosati y a Rosenkratz como funcionarios menores que de él dependen, y ellos aceptaron, e incluso el presidente de la Corte dijo que les tomaría juramento. Estos son 2 de los votantes, y la tercera es una persona que, según la Constitución Nacional, cuando uno cumple 75 años se debe ir, y si se quiere quedar debe someterse a un nuevo acuerdo del Senado, y esa persona metió un amparo, y el único que podía apelar esa resolución y decirle: no, señor, o sea, si usted se quiere quedar después de los 75, tiene que cumplir la Constitución, porque la Constitución la cumplen todos los ciudadanos, incluidos los jueces. Y así todo, no apela, llama la atención que a los pocos días usted obtenga un fallo que revive una ley procesal que solo rigió entre 1994 y el 2001, exactamente en la misma fecha que ninguna de estas personas podía estar privada de la libertad, porque gozaba de leyes de impunidad que fueron declaradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano principal de la OEA, que era el órgano al cual adhirió Raúl Ricardo Alfonsín en 1984, como incompatibles con la Convención Americana. Obvio que estamos en una situación que nos ha sacado del derecho internacional, gravísima. Doctor, 2 cuestiones. Si por lo que yo estoy leyendo entre líneas, para usted esto es una cuestión decididamente política, y es el gobierno de Macri el que ha impulsado este fallo de la Corte. Sí, yo no tengo ninguna duda de que se han venido produciendo toda una serie de fallos desde hace un tiempo para este lado, respecto a cómo... Pero en este particular, no en los... Sí, por eso le digo, una serie de fallos que tienen que ver con el goce de la prisión domiciliaria casi en forma automática por quienes han sido condenados de lesa humanidad. Cuando usted tiene un fallo como Fontevecchia, donde claramente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que no va a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana, y después tiene un fallo como este, sin duda... siempre la mayoría la conforma un mismo juez que se llama Carlos Rosenkratz. Usted empieza a tener
la duda respecto a por dónde o cómo vienen las cosas, mucho más sabiendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un órgano también que genera responsabilidad internacional. Agréguele a la Iglesia hablando de reconciliación y usted va a tener un cuadro al que si le toma una cuestión que fue develada por el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a llegar dentro de una semana y media al país, donde las altísimas autoridades de derechos humanos de la República Argentina le pidieron que reciban, junto al nuncio apostólico, o sea, al embajador del Vaticano, a los familiares de los detenidos políticos, este es lo que dijo la autoridad argentina, que son los militares condenados por procesos impecables llevados adelante con la Constitución y las leyes en la mano, usted puede hacer como un panorama un poco más claro, ¿no? ¿Y por qué entonces está desde el jefe de gabinete hasta la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que es una mujer importante dentro del armado de Cambiemos, en contra de este fallo? Y me da la impresión que tenemos un montón de declaraciones por la galería, y yo lo que le estoy diciendo son hechos constatados e incluso realizados ante organismos internacionales, ¿no? Me parece que estamos en un año de elecciones y ante la evidencia de que muchísimos argentinos, más allá de cuáles son sus identidades ideológicas, políticos partidarias, sí, o las opciones que toman de los distintos eventos eleccionarios, han adquirido, digamos, un discurso y una posición de que el Estado no puede convertirse en delincuente, no puede haber terrorismo de Estado, y que cuando esto se produce, la mejor forma de tramitarlo es lo que la ha llevado a la Argentina a ser señera en esta temática a nivel mundial, que es tramitarlo a través de la Constitución mediante juicio, donde hay derecho de defensa, donde hay presunción de inocencia, y es donde ha habido numerosas condenas, pero ha habido numerosísimas periodos de absoluciones. Hace 2 semanas terminó un juicio en Córdoba, donde nuevamente nosotros hemos sido creyentes en todas las causas de derechos humanos que se han llevado del 2008 a la fecha, y hace 3 semanas nosotros, representando a las víctimas, pese a tener la íntima convicción de que los señores que estaban sentados ahí eran los autores de los hechos por los que estaban siendo juzgados, pedimos la absolución, porque no había pruebas que nos dieran certeza. Y eso es lo que nos hace dignos como país, ¿me entiendes? Eso es lo que la gente ha asumido, más allá de quién vota eventualmente en el 2015, en el 2017 o en el 2019. En eso estamos totalmente. Estamos totalmente de acuerdo que el Estado de Derecho me parece que es lo que nos hace libre. Es justamente lo que invocan por allí los defensores de los represores, diciendo que se está aplicando la ley como está escrita. Está diciendo que se está aplicando la pena más leve que debería aplicarse para el caso de ellos. Las penas las dice el derecho penal de fondo. Por ejemplo, le doy un ejemplo que es clarísimo. No tiene que aplicar el Código Penal, el artículo 3 citan ellos del Código Penal, que dice que debe aplicarse la pena más leve para un condenado. En este caso allí dice que los beneficiaría el 2x1 a los represores. El artículo 2 del Código Penal es que establece que se debe aplicar la ley penal más benigna. Sí. Pero la ley penal más benigna es la que caracteriza una situación determinada. El clarísimo ejemplo es hasta hace 10 años atrás el adulterio en la Argentina tenía, cuando era de la mujer, ¿no? Porque cuando era del hombre tenía que tener manceba, tenía una pena determinada. El Parlamento entendió que este delito no podía tener nunca más una pena y no era delito, ¿me entiendes? Entonces, si alguna persona había sido condenada por adulterio, cuando la sociedad hace una valoración social respecto al delito y le saca la pena, automáticamente se aplica la ley más benigna. Pero la ley que rigió entre el 94 y el 2001 es una ley procesal que la Argentina adoptó. Si usted lee con detenimiento los fundamentos que se dictó, con los que se dictó esa ley 24390, y por lo cual fue derogado en el 2001, fue porque en provincia de Buenos Aires había detenidos que llevaban entre 7 y 10 años en prisión preventiva. Detenidos que llevaban entre 7 y 10 años con prisión sin preventiva. Un juicio. Y como la Convención Americana dice que toda persona debe ser juzgada en un plazo razonable, se estableció que ese plazo razonable era 2 años, y si accedían los 2 años se aplicaba, en lugar de cómo cuenta el Código Penal, 1 por 1 el día de prisión preventiva con prisión efectiva cuando se hace el cómputo de condena, 2 por 1. Pero entre el 94 y 2001, que es exactamente la misma fecha, desde 1987
en adelante se dictaron las leyes de obediencia debida, punto final, y en 1989, indulto. Esto quiere decir que mientras rigió la ley, jamás hubo un represor o un genocida preso. ¿Por qué? Porque gozaban de impunidad absoluta, estaban en su casa. Entonces, ¿qué 2 por 1 le va a aplicar a usted? Doctor, la última consulta. Ayer leía, no me acuerdo, estaba por decir que era Clarín, pero me parece que era otro diario, lo han levantado de Clarín también, que la Corte Suprema ya se había expedido, también había avalado el 2 por 1 para un represor durante la presidencia de Cristina Kirchner. Claro, es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque, para que usted entienda, ha habido diversos cómputos. Sin ir más lejos, le pongo un ejemplo. En el año 2013, acá en Córdoba, cuando se hace el cómputo de pena de Menéndez, se le aplica el 2 por 1. Nosotros, queredantes, nos opusimos, presentamos una casación, nos negaron la casación, por lo tanto nos fuimos en queja a la Cámara Nacional de Casación Federal, junto con el Ministerio Público Fiscal, y en casación ganamos y se le sacó el 2 por 1. Y el fallo que decía Clarín, no porque sí lo sacó, fue una aplicación, en un caso, si no recuerdo, Simón. Sí, el código escrito por un lado, pero por el otro no lo resolvió la Corte, le aplicó un sellito que pone la Corte cuando quiere no tratar un caso, que se llama el sellito del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil de la Nación, que dice no se trata, porque la Corte es la que decide qué trata o qué no trata, al igual que la Corte de Estados Unidos, donde yo tuve el placer de estudiar hace unos años. Doctor, gracias por el contacto en Radio Shopping. No, al contrario, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Doctor Claudio Oroz, abogado defensor de la agrupación Hijos, representante de organismos de derechos humanos, aquí en Radio Shopping, hablando sobre el 2 por 1.